Les saludamos desde su TV, Canal 15, donde con los impuestos que tributan los habitantes de este país, nos han permitido por 10 años estarles acompañando en este programa que es de ustedes y nuestro. Solo existimos porque ustedes están al otro lado de los medios televisivos, y en esta oportunidad tengo el repetido privilegio de, y esa es una cosa que tengo que agradecerle, que en estos 10 años don Eduardo nos ha acompañado en muchas ocasiones, para mí, que don Eduardo es el maestro, pues yo siempre aprendo, no solamente lo que aprendí cuando me daba clases, sino que sigo aprendiendo de él. En esta ocasión, con don Eduardo vamos a conversar de la crisis económica internacional, tal vez la primera pregunta podría ser, don Eduardo, si tenemos crisis para rato, o si ya tenemos bastante rato de crisis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La crisis internacional que estamos experimentando, creo que por lo menos tiene dos etapas que son bastante bien diferenciadas. Una primera etapa que fue en el año 2008-2009, que fue la etapa en donde los principales fenómenos económicos comenzaron a producir serios problemas en los países, sobre todo en los países más desarrollados, léase Europa, Estados Unidos, en donde la producción nacional comenzó a disminuir, en donde el desempleo comenzó a aumentar de una manera muy significativa. Y claro está, todo el sector financiero entró en una crisis muy severa, como no se había visto después de la crisis de los años 29 y 30. En esa primera etapa, la manera como la crisis golpeó a Costa Rica fue fundamentalmente no tanto a través del sector financiero. Es verdad que países como Costa Rica perdimos acceso a algunas líneas de crédito del extranjero que tenían los bancos comerciales, tanto estatales como privados, ¿no? Pero realmente por ahí no es donde vino a golpearnos la crisis. La crisis nos golpeó cuando la producción en Estados Unidos disminuye, el desempleo aumenta y claro está, entonces el consumo de los Estados Unidos también comienza a disminuir. Y disminuir el consumo de los Estados Unidos significa que Estados Unidos estaba comprándole menos al resto del mundo, y ahí van incluyendo lo que le compraban a Costa Rica. O sea, las exportaciones de Costa Rica se redujeron como consecuencia de la caída de la demanda y el consumo en los Estados Unidos. Y fue a través de la disminución de la demanda de nuestros productos de exportación que en Costa Rica se comenzó a sentir la crisis, ¿no? Porque entonces exportamos menos, vinieron menos turistas, menos inversión extranjera, y todo eso hizo que en Costa Rica la producción nacional en el año 2009 disminuyó, que hacía muchos años no disminuía. Ese año disminuyó, no tanto como se creyó en un principio, pero sí fue como un 1,5%. Pero el volumen de desempleo casi se duplica. Los sectores más afectados en esa época fueron el sector del turismo, el sector de la construcción y algunos sectores de exportación. Ahora, esa fue la primera etapa. Ahora, después, al finalizar el 2009 y el 2010, comienza la segunda etapa de la crisis. En esta etapa de la crisis, ya la producción y el desempleo en los Estados Unidos ya dejaron de disminuir. Es más, se notan algunos retoños verdes, como les dicen en la literatura, algunos indicios de que se está dando alguna recuperación, pero es una recuperación que es muy lenta. Sí, incluso en eso de la recuperación, si me permite interrumpirlo ahí, de las cosas que llaman la atención es que las automovilísticas que parecían empresas que quizá iba a ocurrir con que dejaran que se empezaran a hacer fuera de Estados Unidos
y que en Estados Unidos casi no se hiciera, pues las empresas de junta directiva estadounidense, porque tienen plantas en todo el mundo, empiezan a sacar nuevos modelos y con mucha calidad aparentemente y con una razonable recepción. Y entonces don Barack Obama dice que todavía hay futuro para ese problemático ámbito. Sin embargo, y si bien dijéramos el producto en los Estados Unidos es positivo, está aumentando en algo, el producto en Europa está aumentando, la prueba ácida es el desempleo. Bueno, y si bien el desempleo en los Estados Unidos ya no está aumentando, tampoco está disminuyendo de una manera muy significativa. Y mientras el desempleo no recupere, por así decir, niveles un poco de precrisis, difícilmente podemos decir que hemos salido de la crisis. Entonces, en esta segunda etapa, en la primera fue una caída violenta, en esta lo que estamos viendo es, si uno se imagina, una L, ¿verdad? Que en la primera etapa fue cuando la parte horizontal de la L, donde los indicadores cayeron muy violentamente, y ahora tenemos la parte horizontal. Hubo un momento en que se creyó que iba a ser una B de vaca, en donde iba a haber una caída muy violenta y una recuperación también muy violenta, pero resulta que en la realidad tuvimos una caída muy violenta, pero ahora en esta segunda etapa lo que estamos viendo es una recuperación, pero muy lenta. Y entonces en esta segunda etapa el mecanismo de transmisión de los centros a la periferia, o sea, de Estados Unidos y de Europa a Costa Rica, es diferente del mecanismo de transmisión que hubo en la primera etapa. En esta segunda etapa es un poco más sutil cómo se transfieren la crisis a un país como Costa Rica. Y el mecanismo de transmisión es de que los Estados Unidos y Europa, para tratar de salir de la crisis, tienen una política monetaria muy amplia, tanto que la tasa de interés para efectos prácticos está en cero, para tratar de reactivar el consumo y las inversiones en los Estados Unidos y en Europa. Ahora, esa decisión en cuanto a cómo manejar las tasas de interés, el efecto que tiene es de que la rentabilidad de los ahorros en Estados Unidos y en Europa es mucho menor que la tasa de rentabilidad en los países periféricos, ya sea países emergentes, economías emergentes o países en vías de desarrollo. Y entonces lo que se observa es un flujo de capitales muy importante de los centros a la periferia. Pero ese flujo de capital, la consecuencia que tiene en un país como Costa Rica es de que al aumentar la cantidad de dólares, como sucede cuando aumenta mucho la cantidad de zapatos o de naranjas, hace que el precio del dólar disminuya. O sea, que haya una apreciación de las monedas de los países de la periferia. Y eso a la vez, la consecuencia que tiene es de que perdemos competitividad de nuestras exportaciones. Entonces ahora la crisis se está comunicando, ya no porque la demanda de exportaciones en Estados Unidos disminuya de nuestros productos, porque en este momento el producto en Estados Unidos no está disminuyendo, es más, tiene un leve repunte. Las exportaciones de un país como Costa Rica están recuperándose, pero muy lentamente. Pero el problema es vía la competitividad de nuestras exportaciones como consecuencia de la presión de la moneda nacional, como consecuencia de la exportación de capital de los centros a la periferia. Y entonces ahora lo que estamos viendo es esa segunda etapa. Y entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para enfrentar a esta segunda etapa. En la primera etapa, la manera era tratar de contrarrestar la disminución de la demanda, tratando de reactivar un poco la producción nacional. Bueno, y ahí tenemos como un déficit, como un superávit que teníamos del 1%, los reformados de un déficit del 4%. Bueno, y se adoptaron el plan escudo, por lo menos conceptualmente, de eso es lo que se trataba. Ahora el panorama que tenemos es ver qué medicina nos vamos a tomar, porque ya la medicina que nos tomamos para la primera etapa, que fue básicamente finanzas públicas, ahora ya no lo podemos utilizar. Ahora tenemos un problema
de tener 2 años un déficit fiscal no significa un problema muy serio, pero evidentemente que después del 11, del 2011, va a tener que tomar una serie de medidas para que ese déficit no siga con ese volumen. O sea, esa medicina no la podemos utilizar para la segunda etapa. Bueno, entonces ahora las preguntas que tenemos es, ¿debe el Banco Central permitir que el colón se siga apreciando, pase lo que pase con el empleo? Sobre todo cuando la apreciación no se debe a medidas tomadas por Costa Rica, sino medidas que han sido tomadas fuera de Costa Rica. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta segunda etapa de la crisis? Me parece que es el tema que tenemos hoy en día sobre la mesa. Sobre ese tema, puesto sobre la mesa, lo atenderemos una vez que el canal le dé a las amigas y amigos un mensaje que tiene para ellos. Continuamos, amigas y amigos, con el profesor emérito de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y expresidente ejecutivo del Banco Central, don Eduardo Lizano, estaba la mesa servida del problema de la segunda etapa y da la impresión, y de eso usted sabe y yo no, de que posiblemente hay bastante de acción en el Banco Central, porque como usted mismo lo dijo, la medicina fiscal ya se usó y el problema de la apreciación, muy bien puesto por usted, del colón, que no es acción del gobierno de Costa Rica, sino rebote de la segunda etapa de la crisis, obliga de alguna forma al país a reaccionar respecto a la crisis que no causó, pero que si no actúa, las consecuencias se sentirán. Y a veces, como usted lo ha escrito en algún lugar, también no actuar es una medida de acción, pero ¿cómo mira usted el problema, Eduardo? Primero hay una observación general que me parece muy importante, que es bastante evidente, pero que con frecuencia se nos olvida, y es de que la política económica que se formula y se ejecuta cuando uno va volando en una avioneta con cielo azul, no es la misma política económica cuando uno va volando en la avioneta con turbulencia. Cuando hay turbulencia, ni la velocidad, ni la altura, ni los instrumentos se utilizan de igual manera de como se utilizan cuando uno va volando en cielo azul. A mí me parece que en las circunstancias en que estamos hay 2 áreas que Costa Rica debería tratar de explotar al máximo. Primero, tenemos una ventaja desde el punto de vista de que tenemos una serie de inversiones nacionales que no dependen de la demanda externa, y que entonces eso nos permitiría llevarlas a cabo sin necesidad de que se dé una recuperación importante en Estados Unidos y en Europa. Me refiero a los atrasos que tenemos de inversión en el campo de la infraestructura, en el campo de la energía, en el campo de telecomunicaciones. Entonces, esas son áreas en donde las inversiones no dependen de que haya demanda adicional en los Estados Unidos o en Europa, sino depende de nuestra propia demanda interna.